Revela la palabra a mi corazón. Dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, y que esta verdad me haga libre. Señor, enséñame a entender lo que a mi carne le cuesta entender. Aviva mi espíritu con tu palabra y con tu verdad, en el nombre de Jesús. Y que hoy los cielos sean abiertos sobre mi vida, sobre mi familia y sobre mis generaciones, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la escritura, a Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, es número de hombre, y su número es 666. Amén. Hablamos hace 8 días sobre la primera bestia. ¿Recuerdan? Hicimos un estudio sobre quién es la primera bestia que hablaba ahí en Apocalipsis. Hablamos también las características, ¿cierto? Aprendimos. ¿Cuántos aprendieron? Muy bien, ahora vamos a estudiar detalladamente quién es la segunda bestia y de dónde va a salir. Pero primero quiero enseñarles lo que significa esa palabra en el griego, la palabra bestia. Y en el griego significa terión, que literalmente significa fiera salvaje, una fiera salvaje. Pero también en sentido figurado se refiere a alguien que es la misma esencia de la maldad. Significa que estas 2 bestias que está hablando el Apocalipsis son extremadamente perversas, malas. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque a medida que vamos desglosando este tema, usted va a descubrir quién es y cómo ha venido engañando al mundo entero. Pero la pregunta que todos nos hacemos es: ¿quién es la segunda bestia? La primera sale del mar, ¿no? Pero esta bestia sale de la tierra, y eso significa que sale de las mismas profundidades del infierno. O sea, que todo lo que ella viene a hacer viene directamente del infierno. Veamos Apocalipsis 17, versículo 1 para entender un poco más. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Hasta aquí, recuerden que ya han pasado 14 juicios. Dice en Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 6, empiezan a desatarse en los 7 primeros sellos, que vienen los juicios contra la tierra. Recuerden que la iglesia tiene que ser levantada, ¿cierto? El arrebatamiento, y luego se desatan los sellos, 7 sellos, que son 7 juicios que vienen contra la tierra. Después de esos 7 sellos vienen 7 toques de trompeta, pero aquí está hablando de que inician las 7 copas de la ira. Eso significa que ya han pasado ¿cuántos juicios? 14. Y viene lo peor para la tierra.
Ahí en este tiempo viene lo peor para la tierra. Ahora, dice así: y hablando conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La gran ramera. Esta expresión malsonante significa mujer que tiene relaciones sexuales a cambio de dinero. Pero aquí está hablando de una iglesia. Escuchen claramente. ¿Está hablando de qué? De una iglesia. Cuando habla de la gran ramera, habla de una iglesia. Pero además, cuando hace usa esta expresión, más bien, está hablando de que es la madre de todas las rameras, para referirse a la iglesia, a esta iglesia que es maligna en su esencia. Recuerden, la palabra bestia, ¿qué significa? Maligna en su esencia, o sea que nunca va a cambiar, que va a ser siempre terriblemente, que es mala y que pervierte las enseñanzas, pero que además se vende por dinero. Entonces yo voy a hacerle una pregunta, y a medida que yo le haga la pregunta, usted mismo se va a resolver o va a responderse quién es esta gran ramera y de dónde va a salir también el falso profeta. Entonces dice así la escritura: la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, cuando habla de que está sentada en muchas aguas, está hablando desde que ella que gobierna las multitudes. Entonces, ¿cuál es la iglesia que tiene más seguidores en el mundo? Respóndase. Se considera que el catolicismo, así le llaman, tiene más de 1.400 millones de seguidores en el mundo. Luego sigue el Islam y el hinduismo, pero predomina la religión católica, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Cuántos están entendiendo? Versículo 2: con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Entonces vuelvo y le pregunto: ¿cuál es la iglesia que siempre ha estado sentada con los reyes desde la antigüedad? Ha estado sentada en la mesa de negociaciones, en reuniones políticas. ¿Cuál es? La única. Muy bien, seguimos leyendo. Dice: y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En algunos casos, el vino representa el gozo que produce la palabra de Dios. ¿Cuántos han experimentado ese gozo de Dios cuando escuchan la palabra? Dicen: uy, esa palabra llegó a mi corazón. Uy, la que necesitaba, me levantó el ánimo, como que me fortaleció, porque eso produce la palabra. Pero en este caso se refiere a las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Y voy a hablarles sobre algunos dogmas religiosos que han hecho que el mundo se ha confundido. El primero, la misa a los difuntos. El 2 de noviembre del año 998 se creó un día especial para los difuntos. Esto fue instituido por el monje San Odilon de Francia, y su idea fue adoptada por Roma en el siglo XVI. De ahí luego se difundió al mundo entero, la llamada misa a los muertos. Pero ¿qué dice la escritura respecto a eso? Porque es que no es lo que dice la gente, sino que dice la palabra sobre esas enseñanzas. Miren lo que dice aquí en Mateo 22:32. Dice así: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ahora en Eclesiastés capítulo 9 versículo 6, hablando de ellos, dice así: también han desaparecido su amor, su odio y su envidia. Ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol.
Entonces la gente que dice, pero es que mire, a mí me enseñaron que hay que hacerle misa a los muertos y que se me apareció fulano, mi mamá, mi abuelito, personas que ya fallecieron, no es cierto. Claramente la escritura nos enseña que las personas que mueren ya no tienen parte en esta tierra. Recordarán la escritura también cuando el Señor enseñó acerca de Lázaro y rico, y Él lo dijo: ni los de allá ni los de acá tienen parte, ya no. Pero estas doctrinas han sido enseñadas por muchos años, confundiendo a las personas, engañando a las personas. Pastor, entonces, ¿qué son esas apariciones? Claramente la escritura dice que son espíritus engañadores. La Biblia también habla que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces la gente siempre seguirá en el engaño y en el error, porque quiere creer a la mentira. Y también la Biblia dice que cuando usted no quiere creer a la verdad, entonces viene un espíritu de engaño y termina creyéndose al engaño y la mentira. Las indulgencias fueron creadas por Clemente VIII e integrada a la curia romana por Clemente IX en el año de 1669. Una bula de indulgencia era un documento, por supuesto papal, que concedía algún tipo de indulgencia para la vida o después de la muerte. Entonces ellos daban un acta donde decía: mira, dependiendo de lo que tú des. Por supuesto, esto solamente era para la gente que tenía dinero en ese entonces. Entonces podía dar una buena cantidad de dinero y le decían: de acuerdo a la cantidad de dinero va a ser el tiempo que usted va a durar en el purgatorio, y luego de ahí lo mandamos para el cielo. Y aunque suena gracioso, mucha gente terminó creyendo en estos dogmas. Y la gente, yo recuerdo a alguien que luego, después de haber sido tan malo, tan perverso, se convirtió al evangelio, y él decía: yo recuerdo que nosotros llegábamos con automóviles, con dinero, con dólares, y le traíamos a la curia, y decía: no se preocupen, que si a ustedes los llegan a matar, nosotros los mandamos directico para el cielo. O a través de penitencias. ¿Sabe qué dice la escritura respecto a eso? Claramente en Romanos 6:23 dice la escritura así: porque la paga del pecado es muerte. Significa que el que peca muere, está separado de Dios. Pero también en Efesios capítulo 2 versículo 8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, no hay ningún hombre sobre la faz de la tierra que pueda perdonar pecados, ni ningún hombre sobre la faz de la tierra que pueda, ni a través de indulgencias, ni nada, salvar a la humanidad. Por eso dice la escritura: es un don, un regalo de Dios. Ahora dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces el que da dinero dice: yo di dinero, entonces yo merezco la salvación. No, no es así, no es cierto. Porque no es por obras, es por la fe en Jesucristo. Entonces, qué importante aprender esto, mis amados hermanos. El tercer dogma se llama la Asunción de María y María intercesora. El dogma de la Asunción de María dice que ella fue subida en cuerpo, en alma a los cielos, y este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre del año de 1950. O sea, dicen que María subió en cuerpo, alma y espíritu, y no es cierto. Recuerden que María fue una mujer mortal, como cualquiera de nosotros. El único que ascendió a los cielos fue nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos darle la misma posición de Cristo, que es Dios, a María. Porque María no es la madre de Dios, María es la madre de Jesús. Cuando decimos que María es la madre de Dios, estamos poniéndola por encima de nuestro Dios. Y recuerde que en el reino de los cielos no existen reinas, existe es un rey. Aleluya. Dale ese aplauso más fuerte al Señor.
Ahora, cuando ocurre esto, entonces le dan una posición a María que no es para ella. Dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5: porque hay un solo Dios. Escuchen, Dios, no diosa. Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Significa que el que está a la diestra del Padre intercediendo es Cristo, no María. Qué importante aprender la doctrina, la sana doctrina. Ahora, la virginidad perpetua de María. Dice virgen antes, en el parto y después del parto. ¿Cuántas? Levante la mano las mujeres. Escuche esto. Puede sonar ofensivo, pero es la realidad. Pero ninguna mujer después de tener un hijo sigue siendo virgen. Ahora, yo voy a mostrar textos claves para que usted aprenda sobre este tema. El término conocer en la Biblia, en el lenguaje bíblico, tiene un significado de tener una relación sexual. Se lo voy a demostrar. Mateo capítulo 1 versículo 25 dice así: pero no la conoció, escuche, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, si habla de primogénito significa que tuvo más hijos. Y si habla de conocer, dice no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Eso quiere decir que José nunca tuvo relaciones sexuales mientras María estuvo embarazada. ¿Está escuchando? Sino después. Ahora, en Lucas 1:34, cuando el ángel le da el mensaje a ella que ella va a quedar embarazada, mire lo que dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esa palabra conocer no significa de conocimiento. Yo te conozco, sé quién eres. No, está hablando de tener una relación íntima. Ahora, en Génesis capítulo 4 versículo 1, mire lo que dice: conoció el hombre a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido. Entonces note, aquí dice: y conoció el hombre a Eva y concibió. ¿Están escuchando? ¿Y quién nació? Caín, que por supuesto significa por voluntad de Dios. Entonces la palabra Caín no está mal, ¿no? Si alguien quiere poner a su hijo Caín, no hay problema. ¿Qué significa? Voluntad de Dios. Caín significa voluntad de Dios. Muy bien. Génesis 4:17 dice así: y conoció Caín a su mujer. Recuerde que fue cuando Caín fue desterrado. Dice: y Caín conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Miren, nuevamente aparece la palabra conocer. Y en Génesis 4:25 dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer. Recuerde que ya aquí Abel había muerto. Entonces nuevamente se llega, dice así en esa expresión, se llega Adán a Eva y nace luego ¿quién? Set, el otro hijo varón de Adán y Eva. Ahora, claramente la Biblia nos enseña esto, que María tuvo hijos, y se lo voy a mostrar. Mateo 16:46 dice así: mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron, escuche, su madre y sus hermanos. Esta expresión hermanos no significa coinonía, como hoy en día nos hacemos llamar hermanos en Cristo. No. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces no existía la coinonía, o no se llamaba así. Eso vino después del Pentecostés, cuando empezaron a llamarse por primera vez hermanos. Esto significa que aquí está hablando de ¿quiénes? Los hermanos de Jesús, hijos de José y de María. Pero escuche, dice así: se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, recuerde que él estaba adentro con los discípulos, porque tampoco eran los discípulos. Algunos dicen, pero eran los discípulos. Tampoco, porque él estaba ya adentro con los discípulos. Llega María con sus hijos
y le dicen a Jesús: mira, Jesús, afuera está su mamá y sus hermanos. Y él dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todos los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Dándole la altura siempre al Padre de los cielos, no a María. Ahora dice Mateo 13:55, hablando de Jesús: ¿no es acaso el hijo del carpintero? Jesús, ese no es el hijo del carpintero. Y no se llama su madre María, y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Y recuerde que este Judas no es el Judas que se ahorcó. Este Judas es el que escribe la penúltima carta que aparece en la Biblia, Judas. Entonces, mire cómo aquí habla claramente de los hermanos de quién, de Jesús, hijos de José y de María. Ahora, por asunto de cultura, recuerde que María era ¿qué? María no era del cielo, María era judía, igual que José. En la cultura judía, entre más se tienen hijos, es una bendición. Recuerden que está en la historia de Israel. Para ellos era bendición tener 15, 20 hijos. Hay hermanos que a veces como que se les pasa la bendición, ¿no? Y uno dice: uy, hermano, pero ¿qué? ¿Usted es judío o qué, hermana? Pero, y la tarea de la mujer dentro de la cultura judía es esa. Es una bendición traer hijos al mundo. Entonces ella no podía solamente detenerse y decir: no, yo no puedo tener más hijos, no voy a tener más hijos. No, porque ellas saben que es bendición. Ahora mire lo que dice en Juan 7:3. Dice así: y le dijeron sus hermanos a Jesús: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Una vez más hablando de los hermanos de Jesús, hijos de José y de María. Entonces queda claro esos textos de que María no fue siempre virgen. ¿Cuántos han escuchado la palabra? Entonces ahora usted puede darse cuenta de cuántas doctrinas católicas que son solo dogmas de hombres, reglas de hombres que están en tal año por tal personaje, y la gente sigue esas falsas enseñanzas. Muy bien. Ahora, pero también habla claramente cómo los reyes y los moradores de la tierra también se han embriagado, o sea, se deleitan de esas falsas enseñanzas, ya que estas les enseñan a vivir sin temor de Dios y a ignorar todas las leyes y los requisitos de vivir en santidad. Apocalipsis 18:23, escuche esto: luz de lámpara no alumbrará más en ti, hablando de la gran ramera, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Recuerde que la hechicería es un poder diabólico, ¿sí? Es un arma satánica que se usa para dominar y controlar las mentes de las personas. Para eso es la hechicería. Eso es lo que hace. Entonces aquí habla de que lo que se mueve en ellos es todo netamente satánico. ¿Y cuál es el propósito? Velar el entendimiento de las personas para que no crean a la verdad y sean confundidos por la mentira y el engaño. Sigamos leyendo Apocalipsis 17. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien, ¿recuerdan? ¿Cuál es la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos? ¿Cuál es? El anticristo. No olviden, es el anticristo. Claramente, ya eso hablamos. Pero la mujer que está sentada, entonces, ¿cuál es según lo que hemos venido aprendiendo? La Iglesia Católica, el Vaticano.
Pero vamos a seguir aprendiendo de la segunda bestia. Aquí dice: la mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata. Mire cómo dice ahí. ¿Y cuál es la única iglesia que usa estos colores? Vamos, respóndase usted mismo. ¿Cuál es? Claramente, esa es la única iglesia. Ni la iglesia cristiana, ni los musulmanes, ni los hindúes, ni ninguno usa esos colores como está escrito en la Biblia: púrpura y escarlata. Ahora dice: y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas. Entonces, ¿cuál es la iglesia que es ostentosa? Ahora dice: y tenía en la mano un cáliz de oro, llena de abominaciones y de inmundicias de su fornicación. Entonces, ¿cuál es la única iglesia que usa cáliz de oro? Ninguna otra. Ninguna otra. Ninguna. Yo creo que hay muchas personas que dicen: santo Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice en el versículo 5: las abominaciones, en su nombre escrito Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Ya le dije que en su esencia es ¿qué? Mala, perversa, pero es la mala de todas. Entonces, si uno cree que hay iglesias o lugares donde enseñan doctrinas equivocadas, déjeme decirle, esta es la mamá de todas. ¿Está escuchando? Pero mire lo que dice en el versículo 6, y aquí va: vi a la mujer ebria de la sangre de los mártires, de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Ha oído hablar de la Inquisición? La Inquisición fue creada por el Papa Lucio en el siglo XII, al sur de Francia, para combatir la herejía. ¿Sabe cómo le llamaban a los cristianos que evangelizaban, que empezaron a ganar gente para Cristo? Le llamaban herejes. Y los quemaban con sus familias, con sus hijos, los mutilaban, hacían cantidad de cosas, como se está viendo ahí en pantalla. Usaban esos instrumentos de tortura para que dejaran de predicar, de hablar de Jesús, y lo llamaron la Santa Inquisición. Juan Pablo II hizo una declaración y dijo: pedimos perdón por los errores cometidos en el servicio de la verdad. Me indignó cuando escuché eso. En el servicio de la verdad. O sea, mataron gente por causa de la verdad. Por eso le llamaron Santa Inquisición. Pero hubo violencia, abuso, destrucción. Y además de eso, tomaban las riquezas, expropiaban a las personas, se quedaban con los bienes. En los tiempos de Hitler, toda esa matanza con los judíos fue una negociación también. Y por eso hoy en día el Vaticano es considerado un estado, o el estado más rico en el mundo, con todas las riquezas, los billones y billones que tienen, es a causa de la matanza y la expropiación de muchas personas. Pero un día, como dice la escritura, va a venir un juicio sobre ellos. Ahora, veamos otra característica del falso profeta. Creo que ya más de uno ya sabe de dónde va a salir el falso profeta. ¿De dónde va a salir? Del Vaticano. ¿Y cuál va a ser el falso profeta? Un papa. Escuche esto. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Preste bien atención. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Entonces, ¿qué es lo que ve el apóstol Juan? La bestia la ve, pero la ve ahora ¿con qué? Con 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Y cuando la Biblia habla del cordero, recordarán que el cordero es un animalito noble, humilde, y por eso es comparado con Cristo. Cuando en la Biblia dice: es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la humildad, la sencillez. Pero note que aquí dice que
que hay una apariencia. Está hablando de una apariencia, no que es humilde, sino que hay una apariencia. Y cuando hace muchos años atrás, recordarán que el catolicismo era muy fuerte en Europa, y por supuesto había un papa, recuerdan, europeo, Ratzinger. Entonces Satanás hace una estrategia, hace un juego para empezar una evangelización en el mundo entero. Entonces, ¿qué hace? Quitan al papa europeo y ponen a un papa latino. ¿Qué hace este papa? Se baja del trono, se quita el anillo, se baja del papamóvil, empieza a juntarse con la gente, con los pobres, y la gente dice: este es el enviado de Dios, este verdaderamente es un siervo de Dios, con una falsa humildad. Pastor, ¿por qué dice eso? Le voy a enseñar algo tremendo. Pero mire lo que dice, así: pero hablaba como dragón. Entonces quiere decir que de su boca sale la misma voz de Satanás. Escuche lo que dice el Espíritu. Pero cuando usted lo escucha hablar, uno dice: este hombre sale con unas cosas netamente satánicas. Por ejemplo, recuerdo que él dijo: la cruz fue un fracaso para Cristo. Y hace poco dijo: la Biblia hay que cambiarla, ya no sirve. Yo dije: wow, el diablo hablando. Y como les decía, hace 8 días, lo que hoy en día hace, promoviendo el homosexualismo, el matrimonio igualitario y una cantidad de cosas, uno dice: ahí está la voz del dragón. ¿Cuántos están escuchando? Vamos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora dice así, versículo 12: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra, escuchen, esta es la función de ese falso profeta, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿A cuál primera bestia? Al anticristo. ¿Cuál es la función? Que la adoren a él. Ojo, no dice que adoren a Dios, no, que adoren a la primera bestia. Entonces le va a decir a la humanidad: miren, humanidad, mire, él es el Salvador. Ustedes esperan al Salvador, ahí está, adórenlo. Wow. Todo esto, hermanos, son enseñanzas que sirven para que usted abra sus ojos y para que le enseñe a otros. Familia que todavía está en el catolicismo, gente que todavía usted conoce que está en el catolicismo, y usted callado y va en rumbo con el anticristo y el falso profeta. Y alguno dice: pastor, pero es que ese hombre que va salido es muy sencillo, es muy humilde, es muy lindo, es carismático. Pero la Biblia dice claramente que de ahí saldrá el falso profeta. Si no es él, de ahí saldrá. Recuerden que les dije algo: el anticristo ya nació. Ya nació el anticristo. Pues también creo que o es este o es el que le sigue, que es el falso profeta. Y si usted todavía tiene dudas de la humildad de él, déjeme mostrarle el fin del falso profeta y del anticristo. Apocalipsis 19:20. Dice así en Apocalipsis 19:20: y la bestia fue apresada, habla de la primera, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado. Escuchen cuántas veces aparece aquí engañado. En el Apocalipsis capítulo 13, donde leíamos también, y en 17 dice: engaña al mundo, engaña. Y aquí nuevamente dice que había engañado. Dice: a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Entonces, ¿cuál es el fin del falso profeta y del anticristo? El lago de fuego y azufre, que no es el infierno. El lago de fuego y azufre es un lugar eterno. Ya lo voy a leer, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba, aquí habla de la sentencia ya contra Satanás.
Esta es la sentencia final. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban. Ya estaba. ¿Quiénes estaban? La bestia, habla del anticristo, y el falso profeta. Quiere decir que la trinidad diabólica va a estar en el lago de fuego. Entonces, si alguien dice: pero es que es humilde y es lindo, ¿y cómo no lo vamos a seguir? Pues dése cuenta cuál es el final. Si es que el final de él es el lago de fuego. Ahora, si usted se quiere ir con él, pero quiero quitarle mentiras que el diablo le ha puesto en su mente, y mentiras que a veces uno todavía hace aquí. ¿Sabe que yo he escuchado cristianos escuchando misa? Cristianos que me dicen: mira, pero es que eso, por ejemplo, ese que salió hace poquito, pero mire qué lindo, es que es tan elocuente, es que enseña tan bonito. Sí, pues siga escuchando las enseñanzas y ya sabe para dónde va. Porque Satanás no le va a aparecer a usted nunca con cacho y con cola, hermano. Él usa todo sutilmente. La escritura dice claramente que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces viene sutilmente y empieza a engañarlo con esas doctrinas hasta que usted termina convencido. Hay gente que me dice: pastor, pero es que a mí me parece que la salvación es... ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Qué está escuchando usted? Si es que el fin de ellos es el lago de fuego, ¿por qué escucha esas enseñanzas? Porque sigue gente que está equivocada. Es usted el que tiene la tarea y la labor de enseñarles a ellos. ¿Y sabe qué dice la escritura claramente? Huya de ese lugar, corran de ese lugar. Dice claramente la escritura. Entonces, y ahí dice la Biblia: y serán atormentados día y noche por toda la eternidad. Entonces, la tarea, ¿cuál es nuestra tarea? Ya conociendo esto, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es evangelizar. No podemos dejar de evangelizar y de enseñarle a las personas. ¿Por qué mucha gente es confundida? Porque la gente no sabe. Y la gente necesita fundamento. Necesitamos fundamentar a la iglesia. Por eso le invitamos los miércoles a las 7 de la noche. Fundaméntese. Usted necesita ponerle fundamento a su vida para que cuando venga esas cosas, usted no se descreste y diga: ay, sí, qué lindo, ay, qué bello, qué hermoso. Porque va a terminar confundido. Termina en el error. ¿A cuánto les habló el Señor en esta mañana? Entonces, ¿cuál es su tarea? Evangelizar y fundamentar. Apréndase eso: evangelizar y fundamentar. Evangelizar, predíquele, hable a la gente de Cristo, pero también póngale fundamento para que la gente no se vuelva para atrás y la gente siga fiel el camino de la verdad. Entonces, por eso es que, hermanos, la escritura dice también claramente así. Quiero leerles este texto. Dice claramente la palabra, hablando Pablo a Timoteo: porque vendrán tiempos donde la gente no sufrirá de la sana doctrina, y la gente va a querer escuchar espíritus engañadores, espíritus de demonios, dice la Biblia. Y es más fácil a veces escuchar esas cosas bonitas que puedan como que animarnos a nosotros, pero cuando nos hablan de la verdad, eso nos va a sacudir, como que lo sacude a uno. Todas estas enseñanzas lo sacuden y lo mueven a uno. A ver, ¿para dónde es que vamos? ¿Qué camino estamos tomando? Y si usted llega a algún lugar un día y le hablan bonito, pero no le hablan del pecado, huya, corra, porque usted está en el lugar equivocado. Corra, porque en los postreros días va a ser así. Donde viene a hablar: ¿cuántos quieren ser prósperos? Levanten la mano los prósperos. Levanten la mano los que quieren ser ricos en esta tierra. Con el anticristo se van a quedar. Con el falso profeta se van a quedar. Porque así no es. No es cierto. No es verdad. Bendito sea el Señor si Dios nos bendice. Gloria a Dios si el Señor nos prospera. Pero nuestro deber es caminar fiel con el Señor hasta que Cristo venga por la iglesia. Entonces, mis amados, les invito a que cierren un momento sus ojos y que usted reflexione un poquito en esto. ¿Está evangelizando? ¿Ha evangelizado a sus hijos? ¿Ha evangelizado a su familia? Yo sé que muchos de los que estamos aquí todavía tenemos familia que son católicos, son religiosos. ¿Les ha hablado de Cristo?
Usted se ha sentado a enseñarle la palabra del Señor. Pastor, pero es que no se van a hablar. No importa, hábleles, dígales, enséñeles, porque es su tarea sacarlos del infierno. Porque si no, ellos se van a seguir perdiendo. Van a seguir en ese camino engañados. Y tenemos que librarlos, si es posible, de la muerte eterna. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Y te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que despiertes nuestro espíritu. Te pido que despiertes a la iglesia, Señor. Despierta a la iglesia, Señor, porque necesitamos, Señor, necesitamos. Padre, como dice tu palabra, velad y orad para que no entren en tentación. Velen y oren. Señor, tu palabra lo dice en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, nos enseña a vivir en santidad, nos exhorta a caminar en justicia y en verdad. Póngase de pie un momento, por favor. Tal vez usted ha sido engañado en estos momentos, en estos últimos tiempos, por las noticias, por lo que ve en la televisión. Uno puede ser engañado. Uno puede ser engañado por lo que dicen las noticias, los medios de comunicación. Nos entretenemos y estamos como desenfocados sobre lo que es el camino de Dios. Amado, mi tarea es advertirles a ustedes. Esa es mi tarea, es mi función. Advertirles. El Señor me dice, adviérteles, háblales, diles lo que viene para el mundo. Dile cómo se va a presentar esas cosas. Háblales. Y tal vez algunos se puedan molestar y decir, oh, pastor, ay, qué cansón el pastor. O algunos dirán, el pastor nos está metiendo terror. Eso es puro terror que el pastor nos está metiendo. Usted verá si cree o no. Pero mi responsabilidad ya, yo la suelto. Yo ya solté mi responsabilidad. Ya la solté. Y ahora de aquí en adelante es suya, con su familia. Usted va a tener que empezar a batallar, a vivir en santidad. Usted va a tener que empezar a juntarse con su familia y empezar a hacer sus devocionales, a orar, a congregarse, a meterse más con Dios. Ya de aquí en adelante es su responsabilidad. Usted tiene familia que va a llegar. Yo sé que Dios lo va a permitir, que gente llegue alrededor suyo, su familia llegue alrededor. Ahí es donde tú vas a empezar a quitarles las mentiras que el diablo le ha puesto en la mente y decirle, mira, yo también viví así. Yo también estaba engañado. Yo también creía que eso era verdad, pero el Espíritu Santo quitó mi velo y pude entender lo que es pecado, lo que está mal. Y te vas a dar cuenta que el Señor va a respaldar eso, porque Dios respalda la verdad. Dios no respalda la mentira ni el engaño. Así que suelto mi responsabilidad, Señor, hoy delante de ti, oh Dios, para que los que están en este lugar, Señor, Padre, empiecen con su tarea de evangelizar y de consolidar a las personas, para que vivan, Señor, vivan para ti, en el nombre de Jesús.